de tomar contacto con nuestro compañero desde Rosario, Santa Fe, Argentina, que nos compartirá la columna de Panorama Político. Estamos hablando del licenciado en Letras, licenciado en Periodismo, docente universitario, Gustavo Rosa. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos por allí. Hay tanto para hablar. Han pasado tantas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas muy interesantes. Vamos a conversar, vamos a repasar los títulos. Gustavo, muy buenos días. Sergio Ron, y te saludamos aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Perdón, qué tosa. Buenos días, Ronnie, buenos días, Sergio, y toda la audiencia de Radio Lateral con fundamento criollo. Aquí estamos en una mañana fresquita de Rosario, pero a pleno sol. Bien, me alegro mucho. Bueno, como decíamos recién con Ronnie al inicio, se han ido acumulando, como bien lo marcaste semanas atrás, en escasos 2 días. Hay demasiada información, así que iremos despacito, Gustavo, con el análisis que puedas hacer en esta columna de Panorama Político. Bueno, vamos a empezar primero por la oscuridad y después vamos a terminar con la luz. Es decir, primero vamos a hablar de todas las atrocidades que ha hecho el gobierno en pocos días, porque realmente tienen una imaginación para el daño, para el mal, para vomitar odio. Realmente son impresionantes. Vamos a empezar, bueno, primero anunciar que mañana va a haber una confluencia de protestas frente al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, va a ser, estimo, una movilización masiva porque junta a todos los afectados, o a casi todos los afectados, y los que se vayan sumando, del gobierno nacional. Los jubilados, que son los habitués de los miércoles, que siguen cobrando palos por parte de la policía de Bullrich, que realmente yo no puedo entender cómo no hay un juez, un fiscal, diputados o senadores que frenen a la bestia de Bullrich, que manda a la policía a reprimir jubilados. Realmente la pasividad de los observadores, parece como que estuvieran disfrutando de que se pega la policía y no lo impidan. Ese protocolo antipiquetes que presentó Bullrich, qué sé yo, es anticonstitucional plenamente y no se lo discute. No se llamó a una interpelación a la ministra Bullrich ni nada por el estilo. Realmente, si cagan a palo a los jubilados todos los miércoles, en parte es responsabilidad de Bullrich, de Milei, pero también de la oposición, que mira pasivamente esas escenas, realmente. Bueno, mañana se juntan también los discapacitados, los investigadores del CONICET, el personal del Garrahan, que ayer dieron una muestra frente al obelisco con la noche de velas, y el colectivo de mujeres por los 10 años del Ni Una Menos. Cuando dije la movilización de ayer con las velas frente al obelisco, hice un gesto así medio extraño, como una risita, porque, fíjense, los porteños que votaron, en un 30% de los que asistieron a las urnas a votar por Adorni, ahora van a padecer la privatización del obelisco. La privatización del obelisco contra lo que dice la Constitución de la Cava. Bueno, en fin, eso después lo desarrollaremos en un momento, pero en cierta manera es como enrostrar a los porteños, cómo pierden sus símbolos, votando lo que realmente no debería votar nadie. Pero bueno, en cierta forma se lo merecen, aunque el obelisco es un símbolo casi nacional, del tango, qué sé yo, qué sé cuánto, pero este tipo lo va a privatizar. En fin, va a privatizar el obelisco. Es una cosa de loco. Bueno, mañana la Cámara de Diputados va a convocar una sesión para incluir unos proyectos provisionales, la declaración de emergencia en discapacidad y también por el temporal que azotó Zárate y municipios cercanos de mediados de mayo. Pero vos fíjate cómo la cuestión esta del odio y de la falta de discusión, bueno, ya dijeron desde
Guillermo Franco dijo, el presidente va a vetar cualquier iniciativa que signifique más gastos para el Estado, qué sé yo. No se preocupan por los bonos que está vendiendo Caputo, con un 30% de intereses, regalando plata del Estado. La plata se le puede regalar a los ricos, se puede bajar los impuestos a los bienes personales a los ricos, se pueden bajar las retenciones a los especuladores del campo, pero para los jubilados, para los discapacitados, para los afectados por un temporal, no hay plata. Bueno, ¿qué dijo Martín Menem? Martín Menem, que fue muy bien recibido en una localidad misionera, si no me equivoco, creo que fue Oberá, que fue con Karina Milei, Oberá. Uh-huh. Fue recibido. Yo me acordaba de las imágenes, no, lo que se relataba de cuando Cristo fue recibido con los olivos en Jerusalén, qué sé yo, qué sé cuánto, y acá me acordaba que los yerbateros estaban ahí mostrando las hojas de yerba para honrar a Martín Menem y a Karina Milei. No, mentira, no los honraron, pero bueno, fue, la verdad, como la antesala de algo que uno no sabe qué va a pasar. Bueno, ¿qué escribió Martín Menem en sus redes? El kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos, con falsa demagogia, ¿cómo la demagogia va a ser falsa? ¿O es o no es demagogia? Y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que de aprobarse tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares, el 1,8% de PBI, lo cual es mentira. Si uno hace las cuentas así finitas, se va a dar cuenta de que no es el 1,8% del PBI, porque eso es lo que cobran casi todos los empleados del Estado. Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir. Bueno, acá vamos a una falsa, el que habla de falsa demagogia, hablar de equilibrio fiscal cuando aumentó la pobreza, cuando gran parte de los laburantes no llegan ni siquiera a mediados de mes, cuando los jubilados están en una situación de miseria, cuando los profesionales del Garrahan no cobran ni 1 millón de pesos. Realmente, si eso es equilibrio, el equilibrio fiscal es cuando hay equilibrio social también. La búsqueda del equilibrio fiscal es para que haya equilibrio social o por lo menos equidad social. Pero no, por el contrario, no hay equilibrio social y ellos ponderan el equilibrio fiscal, que es una cuestión artificial, a costa de empobrecer a gran parte de la población, que es como vos planteabas al principio, que es lograr la felicidad de las mayorías, pero estos no, estos están irradiando infelicidad para la mayoría, que lo sigue votando o que lo sigue apoyando o que vaya a saber qué va a pasar de acá a las elecciones, en beneficio de una minoría intensísima, con mucha más representación de la que merece. Porque vos fíjate, sí, perdón. No, te iba a preguntar si en algún momento, o que nos cuentes en realidad cuál fue la fuerte discusión que hubo en torno al tema discapacidad, ¿no? Creo que hubo maltratos de algunos niños frente a la pantalla de televisión y esto generó un fuerte repudio, ¿no? de la comunidad de las comunidades que están amparadas en derechos que les asisten por ley y que el gobierno nacional se los quiere quitar. Bueno, vos fíjate, ¿no? Que ellos dicen que hay muchos discapacitados. Milei dice que los evasores son héroes, que va a ser un blanqueo sin preocuparse de dónde provenga el dinero que no estaba en blanco, y sin embargo a los discapacitados les exige una auditoría para demostrar que son discapacitados, como hizo Macri, ¿no? La misma mierda con más elegancia en todo caso, pero si uno compara porque dicen que son muchos discapacitados, son más de lo que corresponde, que qué sé yo, qué sé cuánto, y si uno compara la asistencia en discapacidad en Brasil, que es más o menos un 7% de la población, en Chile es un 5%, acá apenas supera el 2% de la población la asistencia por discapacidad, y estos tipos la quieren quitar, pero lo peor es cómo lo justifican. La mamá de Ian Mocho, Marlene Espeso, Ian es un chico que tiene autismo, pero que se ha convertido en un influencer que tiene un muy buen discurso, una claridad conceptual impresionante.
Marlene Espeso se puso en contacto con Diego Spaugnolo, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y Marlene Espeso denunció que Diego Spaugnolo la culpó por tener un hijo con discapacidad. Dijo, ¿qué culpa tienen los argentinos de que usted haya tenido un hijo con discapacidad? No. Eso, pero aparte lo contó en Gelatina, en la plataforma Gelatina, pero también en una entrevista con un periodista de la Nación Más. Me dolió la reunión, porque dijo, si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado. No. Pero además, le dijo, ¿por qué ustedes tienen pase libre en las autopistas, no pagan peaje, tienen estacionamiento libre y yo no? Yo no. Entonces Ian contó que diga que los derechos adquiridos no son adquiridos. A nosotros nos costó mucho lograr esos derechos. Nos hizo un cuestionamiento que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? Ian tiene 12 años y enseña, tiene una especie de plataforma de streaming donde semanalmente, periódicamente, habla sobre su autismo y milita la construcción de un mundo más amigable. Y hasta dijo, me encantaría hablar con Javier Milei y me gustaría que nos escuche y poder pensar en un mundo mejor. Vivimos de por sí en un mundo hermoso al que no hay que cambiarle nada, lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad, dijo Ian. Pero, tenemos un presidente que es realmente una bestia, un bruto, un animal, y que construye a través de su discurso, saca lo peor de los individuos, de las personas, son personas odiadoras, despreciativas, y bueno, uno de los seguidores... Perdón, a ver Gustavo, ¿saca lo peor de los que no queremos sus políticas o saca lo peor de los que lo rodean? Saca lo peor de los que lo rodean y lo siguen. O sea, él apunta a construir una sociedad de odio, de desprecio, de segregación, porque realmente amparar, avalar, compartir una denostación. Ahora vamos a la parte esta. Ian Moche y su madre fueron invitados a un programa de la Nación Más con el periodista Paulino Rodríguez. Un tuitero, que se llama Hombre Gris, acusó a Paulino Rodríguez, al periodista, de operar contra Milei a través de Ian Moche y acusó a la familia del niño de ser ultra kirchnerista. Eso lo dijo un individuo, un tipo, un tuitero. Pero ese posteo fue compartido por el propio Milei y añadió Milei. Pautino le dicen, porque dice que supuestamente tiene pauta de vaya a saber quién, porque la pauta es la pauta oficial, la que dan los estados. Por lo tanto, si Paulino recibe guita de una fuerza política que no es la del oficialismo, no está cobrando pauta. Bueno, pero le dicen Pautino porque le resulta fácil. No falla nunca. Al momento de operar contra el gobierno, siempre está del lado de los cucas, no falla. Un cuca en la Nación Más no creo que sobreviva. Y no. Ian Moche, chico de 12 años con autismo, salió a contestarle a Milei. Primero con Lali Espósito, después con Ricardo Darín y ahora conmigo. No sé si sentir terror o humor, dijo el pibe en Instagram. La verdad que es un episodio terrible y que, un presidente de la nación denostando a un nenito de 12 años con autismo, y eso le significa una piedra en el zapato a un presidente que realmente tiene más apoyo político, judicial, económico, del que se merece. Después vamos a ver cómo lo califica Cristina, porque el final va a ser con Cristina, obviamente. Porque mientras está negando todo esto, mientras está negando presupuesto al Garrahan, mientras está negando presupuesto a los jubilados, a los discapacitados, a las universidades, hay dos
carteras, entre muchas más, porque hablemos del Ministerio de Seguridad, que han comprado armas para convertir a los efectivos de seguridad en tortugas de asalto para una guerra nuclear. Hay dos sectores, la CIDE y la Secretaría de Vocería Presidencial de Adorni, en dos focos de muchísima plata. Es muchísima plata lo que ha recibido la CIDE, que es un total de casi 30.000 millones de pesos en un año y con fondos reservados, y la Secretaría de Adorni, porque la Secretaría de Adorni tiene casi 250 empleados a su cargo y se quejan porque hay muchos médicos en el Hospital Garrahan que atiende a 600.000 personas al año. Y habla de Adorni, que es un tipo que dice estupideces frente a una cámara varias veces a la semana, que tiene 250 personas a su cargo, y ahí no hablan. Y eso también es culpa de la oposición, ¿no? Porque la oposición no señala estas cosas. Mientras recortan por un lado, están expandiendo plata a lo pavote para un sector minoritario de la población, ¿no? Así que bueno, está este conflicto. También, bueno, salen a decir mentiras, que la mayoría de los residentes, de los empleados del Garrahan son empleados administrativos, cuando en realidad, dentro de la figura de empleados administrativos, que es bajo una decisión de Rodríguez Larreta hace un par de años, de no reconocer a enfermeros, a camilleros, a conductores de ambulancia como personal médico, lo englobaron en personal administrativo, entonces se dan el lujo de decir que hay más administrativos de los que corresponde. Pero por esto, y aparte hay una fuga de médicos en el Garrahan por la miseria que están cobrando, hay 2 salas del Garrahan que han sido cerradas porque no tienen presupuesto para seguir funcionando. Y largan esta mentira, que fue una mentira de que había un aumento del 30% para los residentes, lo cual es mentira. Pero bueno, estos conflictos, lo de discapacidad, lo de los jubilados, que es lo de siempre, y lo personal del Garrahan, más todo lo demás, va a confluir mañana en esta marcha de miércoles frente al Congreso. Bien. Mientras tanto, en este país que sorprende, Mauricio Macri, que fue realmente humillado, insultado, jubilado, forreado, salió a decir después de su viaje por el exterior, en donde agacha la cabeza y dijo: hemos vuelto a hablar en estos días y la prioridad del PRO va a ser ayudar a que este gobierno tenga éxito. ¿Éxito en qué? En dejar a gran parte de la población en la miseria, a ayudar a que apaleen jubilados, a que no le den los medicamentos, a que la gente se muera en la calle. La verdad, si uno pensaba que Macri era una basura, o un idiota, o un estúpido, es todo junto, porque en este momento, con tantos conflictos abiertos, que salga a decir queremos ayudar a este gobierno, si el votante, el ciudadano, comprendiera a qué quiere ayudar Macri en este gobierno, realmente es como, qué sé yo, cuando al principio se hablaba de la gobernabilidad, pero hoy día ya se sabe para dónde apunta y contra quién apunta este gobierno. Y Macri lo quiere ayudar después de todo lo que Milei lo ha despreciado, lo ha forreado. La verdad, bueno. Y después la cuestión de discursiva de Macri. La prioridad ha sido la gente. Perdón, ¿qué gente ha sido la prioridad para este gobierno? Salir de la hiper, dijo. ¿Qué hiper? Y dar la oportunidad de que el gobierno le vaya bien. ¿Para qué? La verdad que si Macri intentaba tirar por el inodoro lo que tanto le costó construir, que es el PRO, que perdió en la cava y que ahora se va a sumar en la provincia de Buenos Aires para obtener algunos carritos, y la verdad que tiró todo por la borda. Gustavo, me da la sensación de que Mauricio Macri, luego del resultado en Cava,
nota que sus principales alfiles en provincia de Buenos Aires se disponen a extenderle alfombra roja a Javier Milei. Y es ahí donde me parece que con algo de demora, él se arrodilla finalmente a la unidad en provincia de Buenos Aires, pero me parece que lo obligan, es lo que estoy observando, no sé. Sí, porque ya casi todos los que antes eran del PRO, después de esa victoria pequeñita en la Cava, se han sometido, se vuelven sumisos a decir, che, si vamos con el PRO, perdemos, porque ya los radicales aliados al PRO se pasaron a la Libertad Avanza. Los radicales que no son aliados al PRO se abrieron y no sé qué van a hacer en provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Gustavo, tiene un estómago y una capacidad de contorsionismo impresionante, ¿no? Porque claro, tenía ganas de comérselo crudo a Javier Milei. Sin embargo, cuando ve que Ritondo y demás dice, bueno, ya tenemos unidad en provincia de Buenos Aires, sale a celebrarlo, ¿no? Como diciendo, che, no me dejen afuera. Pero me pongo a pensar, digo, Patricia Bullrich también hizo exactamente lo mismo, ¿no? Perdió las presidenciales con Javier Milei y al día siguiente ya hicieron la foto juntos camino al balotaje. Rápido se dan vuelta porque entienden la necesidad de abroquelarse contra el campo nacional. Obviamente, el enemigo principal es el kirchnerismo y bueno, la derecha es fácil de amontonarse, de juntarse, de pegotearse con un enemigo en común que en realidad no es un enemigo común. Bueno, después cuando veamos lo de Cristina, vamos a entender qué es lo que está pasando. Pero realmente porque ellos tienen ni siquiera tienen convicción ideológica, ni siquiera tienen coherencia con lo que dicen y hacen los del PRO. Porque vos fíjate que Santilli y Ritondo son tipos que provienen del peronismo, ¿no? Son tipos que provienen del peronismo, obviamente, de derecha, rancio, que sea, peronismo antiperonista, digamos. Peronismo larretiano, peronismo albertiano. Sí, ni siquiera, son más de los oligarcas del peronismo, de la aristocracia del peronismo que plantea cosas totalmente contrarias y hace cosas totalmente contrarias a lo que supuestamente plantea el peronismo. Pero el problema está en que nosotros tenemos, obviamente, un referente ideológico, programático de futuro con Cristina Fernández de Kirchner y también con Axel Kicillof, que fue y que es una figura importante del peronismo porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, estos cortocircuitos que existen entre Kicillof y la Cámpora, que a veces aparece de manera disimulada y otras veces aparece de forma directa, hace que de cara al futuro, de cara a las elecciones estas de medio término y a las presidenciales, que falta un montonazo, pero no hay ese llamado de unidad que a lo mejor podría entusiasmar, porque el peligro que tenemos no es que se vote en contra de cualquier propuesta peronista, sino que la división desaliente a los votantes, como pasó en la ciudad de Buenos Aires y como pasó en otras provincias, donde más del 40% se abstiene de votar, porque las elecciones sin promesa, sin propuesta, sin contrapropuesta al oficialismo a nivel nacional, no va a quedar en saco roto. El sábado Kicillof presentó su movimiento Derecho al Futuro y bueno, y habló, reivindicó muchas de las cosas que está haciendo en su provincia en contrapartida con Milei, ¿no? Pero si hubiera un escenario compartido entre Cristina y Kicillof, el entusiasmo del votante bonaerense sería mucho mayor y más de todo el país, porque vamos a hablar de Cristina en minuto uno, que entre medio de todas las interrupciones de Gustavo Silvestre pudo decir cosas muy interesantes, pero la verdad Gustavo Silvestre padece de una ansiedad
protagonismo ansioso que hizo que Cristina dejara de lado algunos temas que estaba desarrollando y el tipo le interrumpía con boludeces. Pero bueno, dentro de todo eso, Cristina marcó una cuestión muy clara con respecto a qué es lo que hay que oponerse y cómo oponerse a lo que está planteando Javier Milei. Primero la definió como una derecha cruel, esotérica y antiestado, lo cual habla a las claras de los tres elementos que componen toda esta bestialidad que fagocita a gran parte de las fuerzas políticas. Yo no sé por qué se le sigue dando respeto a esta gente. Bueno, en un momento Cristina dijo que su gobierno, cuando ella era presidenta, recibía muchas críticas por sus formas de hacer política, el dedito levantado, la cadena nacional, levantar un poco el tono. Pero lo que en realidad molestaba al establishment era la distribución del ingreso que se logró en los tres gobiernos de Cristina y de Néstor, que se llegó al 52% del reparto en favor de los trabajadores. Después cuestionó Cristina por qué hay libertad para los ricos y no para los pobres. Hoy la gente en la Salada pedía trabajo, y eso también fue un contraste de la semana pasada, mientras el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, alentaban a que blanqueen evasores, contrabandistas, narcotraficantes, qué sé yo, iban a la Salada, por pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, a meter preso y a cerrar ese lugar donde trabaja muchísima gente desde hace muchísimos años. Y dicen, ¿por qué hay libertad para los ricos y no para los pobres? Está bien, el dueño de la Salada no es pobre, pero bueno, es algunos puntos de contraste que en los grandes medios de comunicación no se plantean, y en la discusión política desde la oposición, porque Cristina también marca esa oposición de aquellos claroscuros que hay, de los que no se habla generalmente, no se habla de los por qué. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, ella dijo, me parece que uno de los puntos a explorar es no decir no vamos a pagar, pero sí pagar lo que corresponde. No solo es responsabilidad del que recibió el préstamo, sino responsabilidad del que otorgó. ¿Qué es lo que había planteado Alberto al inicio de su gestión como presidente, pero que después se lo pasó por vaya a saber dónde en el momento de hacer el acuerdo de Guzmán? Después hizo una ironía con respecto a un episodio que ocurrió durante el gobierno de Cristina, que fue esos periodistas que se juntaron en el programa de La Nata e hicieron ese cantito de queremos preguntar, y antes querían preguntar estos periodistas y hoy les dictan las preguntas que le tienen que hacer a los funcionarios. Después otra cosa interesante que planteó, que tiene que ver con la demonización del kirchnerismo, y por eso tiene tantas dificultades para salir de esa derrota que recibió el anteaño pasado. Dicen que nos robamos un PBI, pero hicimos escuelas, logramos una distribución del ingreso en favor de los trabajadores, logramos el mejor salario de la región, rutas, satélites, vivienda, etcétera. Y cuando llegaron los honestos, no les alcanzó la plata para nada. Lo cual hace pensar en que todo esto del ajuste, del recorte, de la ayuda que ofrece Macri, es simplemente para nada, porque entre medio de todo esto, Caputo está haciendo un bono a privados con un 30% de intereses de ganancia, que es una bestialidad, que también lo había hecho durante el gobierno de Macri. Bueno, hizo y ahora quiero terminar porque ya nos estamos excediendo, habló sobre la justicia, ¿no? Obviamente que está su situación judicial con una causa amañada, ejecutada y revisada por todos jueces relacionados con el macrismo, y definió el sistema judicial como una guardia pretoriana del poder económico concentrado. Y puso como ejemplo, primero se recordó el episodio de cuando se había logrado una ley de reforma judicial durante el gobierno de Cristina y que la misma Corte Suprema lo consideró inconstitucional, y que AMLO
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había intentado lo mismo, y como la Corte Suprema de Justicia también se lo declaró inconstitucional, AMLO hizo una reforma constitucional. ¿Y qué es lo que planteó Cristina casi sobre la mitad de su entrevista con el Gato Silvestre? Que habría que hacer una reforma constitucional donde realmente esas cosas estén contempladas dentro de esa Constitución. Porque ahora en México los ciudadanos eligen por voto popular a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y para finalizar esta columna con lo que dijo Cristina, que Cristina en 2015 no perdió por un problema económico, como se dice de los desastres del kirchnerismo, sino por un sistema de medios que construyó un clima para permitir que entre la derecha mafiosa, como lo definió, del macrismo. Y después, bueno, una frase que para mí es fantástica cuando recordaron a Néstor Kirchner cuando asumió como presidente, que Néstor se metió por la ventana de la historia y salió por la puerta grande. Extraordinario, me encantó esta columna, Gustavo. Difícil columna porque son tiempos difíciles, y bueno, seguiremos en contacto, Gustavo. La información no... Aparte, una cosita así como para el final, en función de esta cuestión de la unidad o no unidad, o de que van todos dispersos en el peronismo, se corre el riesgo de perder la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del peronismo, y que es la mayor parte de la población del país, que está en provincia de Buenos Aires, y que eso puede ser la antesala de una derrota en todas las provincias. Puede ser, ya en Chubut creo que hay una división del peronismo en 2 o 3 partes, y me parece que eso es importante lograrlo, porque Cristina y Kicillof van a marcar la pauta de una unidad en todo el país, si no lo hacen pronto, fueron. Si no me equivoco, lo marcó Cristina eso ayer en la entrevista. Claro. Sí, se habló mucho del desdoblamiento de las elecciones, de la necesidad de unidad, de que esto es la antesala o de la victoria a nivel general o de la derrota. Una derrota en beneficio de esto. Y una frase que a mí me pareció muy, muy interesante, porque Gustavo Silvestre planteó esta cuestión de que hay que enamorar. Y ella dijo, no hay que enamorar, no hay que volver a enamorar, hay que volver a representar los intereses del votante. Hay que entusiasmar, pero con la idea de la representación y no de solamente una afinidad afectiva, nostálgica, sino representar en lo que hoy le está pasando a gran parte de los ciudadanos del país. Extraordinario. Bueno, muy bien. Había escuchado por allí que hay problemas con los interlocutores camino a la unidad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé, cambien los interlocutores, no hay problema, pero que avance la unidad. Porque aparte, que los interlocutores tengan problemas es menos grave que los problemas que tienen los argentinos. Exactamente. Y me parece que eso se tiene que saldar. Los enojos, los enconos, la cuestión de los egos, como dijo Cristina el 25 de mayo. Bueno, egos tenemos todos nos creemos quizá más de lo que somos, pero lo más importante es lo que queremos ser. Y en este caso, Cristina lo dijo bien, no queremos enamorar, queremos representar. Y representar es presentar soluciones frente a esta bestialidad a la que hay que ponerle freno cuanto antes. Cuanto antes. Y si ellos logran, como fue la pequeña victoria de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, que la magnificaron al punto de convertirse en una bestia arrasadora, no me quiero imaginar si llegan a ganar por un puntito en la provincia de Buenos Aires. La verdad que sería una tragedia. Con una elección un mes después. Tenés una nueva elección. Exactamente. Porque aparte está la elección de la provincia, que es local, que es en septiembre, el 7 de septiembre, y después la de octubre, que es la nacional, que lo de desdoblar o no, por ahí puede ser una cuestión casi institucional, o puede haber miles de excusas. Lo importante es que las dos elecciones se enfrenten con potencia, potencia. No importa si son 2, 3, 5. Bueno, pero el asunto es que no es un dato menor, Cristina siguió insistiendo en la elección concurrente. Bueno, como no... Si ya está dicho, si eso ya está dado... Por eso.
Por eso soy candidata, que no dice. se puede dar marcha atrás. Ahora, con esto, porque Cristina lo dijo en un momento, yo tengo que hacer análisis en base de lo que está dado, en base de lo existente. Bueno, lo existente es que hay 2 elecciones. Sí, por eso entonces, ya en lugar de llorar sobre la leche derramada, empecemos o que empiecen a laburar en función de esas 2 elecciones. Claro. Unido. Claro, y por eso explicó que por esa razón es candidata en la tercera sección. Exactamente. Bueno, que eso fue lo que más opacó todos los conceptos con que ella iluminó su entrevista. Claro. Eso fue el titular. Claro. Porque en realidad, a la espera de la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia por la causa vialidad, uno se podría preguntar, Cristina va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires como legisladora provincial por una sección electoral que la verdad no sabemos qué significa, como si fuera la disminución de su cargo o de su importancia. Bueno, qué sé yo. No. Rodríguez Larreta se presentó como candidato a concejal en la Cava después de haber sido 2 veces jefe de gobierno. Claro. Así que todos están ocupando los lugares para realmente tener una representación o ser representante. Ahí qué está. sé yo. Gustavo, gran abrazo para vos. Gracias por la paciencia y nos vemos el martes que viene con todo lo que no se va a poder comprimir en media hora. Dale, un fuerte abrazo, hablamos. Chau, chau. Hablamos. Chau. Gustavo Rosa, nuestro compañero desde Rosario, haciendo la columna de Panorama Político, bueno, con toda la información, el análisis y la interpretación justa, medida, necesaria en tiempos difíciles, donde ir tratando de entender lo que va pasando en clave política, económica, social y cultural es bastante complicado. Afortunadamente, Gustavo Rosa cada martes nos entrega un análisis profundo sobre lo que estamos viviendo los argentinos.